Bienvenidos a nuestro curso virtual de Economía para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasco. El día de hoy vamos a trabajar el tema el presupuesto general de la República. El presupuesto general de la República también es conocido como presupuesto público y está establecido por ley. Es la ley del Sistema Nacional del Presupuesto. Entonces, el presupuesto es un documento aprobado por ley en el cual se va a registrar de manera anticipada los ingresos y egresos en que va a incurrir el sector público. Eso quiere decir que una ley está exigiendo al Estado hacer las cuentas de los posibles gastos e ingresos que va a tener en el próximo año, cuyos movimientos van a relacionarse a todo el sector público. Recuerda que esto se hace de manera anual. Cada año se elabora un nuevo presupuesto general de la República. El primer presupuesto general fue elaborado en la época de Ramón Castilla, debido a los exorbitantes ingresos producto de la venta del yuan, y se ha mantenido hasta la actualidad. Este presupuesto público tiene un proceso que inicia con la elaboración. El presupuesto general de la República es elaborado por el Poder Ejecutivo, tanto el presidente como sus ministros, hasta un plazo máximo del 30 de agosto. ¿Por qué? Porque el día 30 de agosto tiene que ser enviado ya al Congreso, quienes lo observarán, lo revisarán, analizarán todos los datos que estén establecidos en ese presupuesto y ellos decidirán si lo aprueban o no lo aprueban, porque tienen un mes de plazo hasta el 30 de noviembre para que el Congreso apruebe este presupuesto. Una vez que ha sido aprobado, tiene que entrar en marcha, es decir, tiene que ejecutarse. Y de eso se encarga el Ministerio de Economía y Finanzas. Y por último, tiene que ser fiscalizado, porque puede darse el caso que, si bien es cierto, el ministro no esté enterado, pero muchos trabajadores del sector público caigan en actos de corrupción. Y para eso está la fiscalización, para evitar esos actos tan negativos y que dañan al Perú. El ente encargado de fiscalizar es la Contraloría General de la República. Para su elaboración se tiene que tener en cuenta algunos principios presupuestarios. Uno de ellos, el principio de claridad. El documento tiene que estar redactado de una manera comprensible. Claro, no se refiere a que va a usar un lenguaje coloquial, sino que debe evitar ambigüedades. Como por ejemplo, en la Constitución, el término incapacidad moral no especifica a qué se refiere exactamente la incapacidad moral. Entonces, eso no puede ocurrir con el presupuesto público. Tiene que ser claro y comprensible. El principio de exactitud, que se refiere a tratar de ser lo más real posible. Si es que se asume que se va a gastar determinada cifra en una obra pública, pero los ingenieros, arquitectos y especialistas saben que no es así, entonces no está cumpliendo con el criterio de exactitud. Tiene que ser real, basado en los precios reales o muy similares a los que se usan pues en la vida diaria, ¿no? El principio de publicidad. La idea es que este presupuesto público llegue a todos los peruanos. De ahí que cada uno de los peruanos decida o no enterarse cómo va a ser su presupuesto para el próximo año, y es cosa de cada uno. Por lo tanto, este presupuesto, luego de ser aprobado, tiene que ser publicado en el diario oficial El Peruano. El principio de exclusividad se refiere a que hay entes, instituciones, organismos encargados en cada uno de estos procesos. Por ejemplo, hemos dicho que el Poder Ejecutivo se encarga de la elaboración
Ahí no tiene que entrar a tallar ni los congresistas, ni el Contralor General, no, cada uno tiene sus participaciones, cada uno tiene sus roles. El principio de universalidad se refiere a que se debe registrar todo, absolutamente todos los gastos e ingresos que se van a prever, porque esto va a servir como base para los gastos que se van a realizar en el año próximo. Absolutamente tiene que estar registrado todo. Por eso es que hacen siempre un conteo de inventario, ¿no? Para ver cómo está su inmobiliario, sus materiales, los recursos que está brindando el Estado, y cada año hace un nuevo inventariado, porque si hay algo que está deteriorado hay que reponerlo, y eso tiene que entrar a tallar en el presupuesto de la República. Y por último, el principio de periodicidad. Ya hemos dicho que este presupuesto se genera, se elabora cada año. Conozcamos la estructura que tiene este presupuesto. Va a estar dividido en dos grandes partes. El primer bloque respecto a los ingresos, es decir, todo el dinero que se prevé que va a ingresar al Estado. Estos ingresos pueden clasificarse primero como ingresos corrientes, que son aquellos que el Estado va a recibir de manera permanente. Es la fuente principal de ingresos del Perú. Y acá tenemos los ingresos tributarios, también llamados los impuestos o ingresos impositivos, como el IGB, el ISC, impuesto a la renta, entre otros. Y los ingresos no tributarios, también llamados no impositivos, que incluye las contribuciones, las tasas, las multas, sanciones, entre otros. También tenemos los ingresos de capital, que son aquellos en los cuales el Estado recibe dinero producto de la venta de sus activos, de acciones que tiene las empresas que el Estado posee, ¿no? Y poco a poco va vendiendo sus empresas a personas particulares o empresas particulares, ya sean peruanas o extranjeras. Un ejemplo, antiguamente existía en el Perú Entel Perú, una empresa nacional de telefonía, pero ante la falta de dinero en el país, el Perú tuvo que vender esa empresa. Ahí tuvimos un ingreso de capital. Las transferencias. Las transferencias son ingresos que no generan contraprestación ni son reembolsables. Eso quiere decir que una institución, un país, un gobierno, personas particulares incluso, pueden darle dinero al país y el Perú no tiene la obligación de devolvérselo. A eso se le llama transferencia. ¿Ocurre? Claro que ocurre. Por ejemplo, ante un accidente, digamos, terrorista, ante un fenómeno del Niño, otros países pueden ser solidarios y generar transferencias al Perú. Y por último, los financiamientos, que vienen a ser los créditos, los préstamos a los cuales recurre el Estado, que ya tienen que preverse, ¿no? Si se quiere realizar determinada obra pública, tiene que prever para el próximo año y solicitar la cantidad requerida en el presupuesto. Estos créditos sí pues tienen una tasa de interés, se pagan constantemente y ese pago también tiene que estar incluido aquí en el presupuesto. El otro gran sector corresponde a los egresos, es decir, la cantidad de dinero que va a salir del Perú, que el Perú va a gastar. Por ejemplo, tenemos los gastos corrientes, que están conformados por todos los gastos que el Estado va a realizar para mantener el funcionamiento correcto de la administración pública. Eso quiere decir los bienes, los servicios, como el servicio de los parques, ¿no? La seguridad, los militares, los policías, las obligaciones sociales, como los programas sociales, etcétera, las pensiones, el pago de alguna transferencia que el Estado tenga que hacer, etcétera. Son gastos corrientes. Acá también consideran algunos que debe incluirse las reservas de contingencia, que es el dinero, una cantidad X, que el Estado guarda y almacena para eventos no planificados, como un desastre natural, por ejemplo, o una pandemia. Los gastos de capital son aquellos gastos que realiza el Estado
para aumentar la capacidad productiva del país. Es decir, el Estado invierte. El Estado gasta cierta cantidad de dinero en algo que en el futuro le va a retribuir económicamente. Al parecer, no va a verse los resultados inmediatos, porque el Estado invierte, por ejemplo, en colegios, en hospitales. ¿Y eso cómo le genera ingresos al país? Bueno, a futuro. Las carreteras, las represas, los diques, son obras que con el paso del tiempo le están dando ingresos al Estado, y son ingresos casi permanentes. Solamente se gastaría en mantenimiento de estas obras. Y por último, los gastos en el pago de la deuda pública. Son pagos orientados a devolver los préstamos que se le han realizado al país. También se le llama servicio de la deuda. Por último, conozcamos la cuenta general de la República. Esta cuenta general es el resultado económico del Estado, es decir, es el balance de la ejecución del presupuesto público. De todo el documento que hemos analizado hasta hace un momento, se ejecuta y el balance se le llama la cuenta general de la República. Es elaborado por el Poder Ejecutivo y es aprobado para que coincida con el presupuesto público en lo máximo posible por el Poder Legislativo. ¿Cuáles son los posibles resultados? Por ejemplo, un superávit fiscal o superávit público. ¿Eso qué significa? Que hay más ingresos que gastos. Los ingresos son mayores, por lo tanto, el Perú se encuentra bien. Otra situación es el equilibrio fiscal o el equilibrio presupuestario, cuando todos los ingresos son iguales a los gastos o egresos, a lo mismo. Y una tercera situación es un déficit fiscal, cuando los gastos son mayores que los ingresos, y acá sí vienen problemas. En el superávit fiscal también hay un problema, porque hay tantos ingresos y no se han ejecutado las obras necesarias. Lo correcto sería pues invertir ese dinero en egresos de capital, ¿no? El equilibrio presupuestario está muy bien, mientras que el déficit fiscal o el déficit público sí representa un grave problema para el país. ¿Qué soluciones se pueden dar ante esta situación? Por ejemplo, la emisión inorgánica del dinero. Generar más dinero para que el Estado pueda invertir, pero tiene sus riesgos, como generar inflación, por ejemplo. Subir la deuda pública, es decir, solicitar préstamo. O en su defecto, subir los impuestos, y con eso perjudica la estabilidad de la población. Primera pregunta de la autoevaluación nos dice: ¿son los ingresos sin contraprestación y no reembolsables que recibe el Estado de otros gobiernos? Aquellos gobiernos, entidades, personas, empresas que brindan cierto dinero y que no exigen la devolución ni una contraprestación por parte del Estado, se les llama transferencias. La pregunta número 2 nos dice: el presidente de la República debe remitir el proyecto de presupuesto al Congreso dentro de un plazo que vence el... ¿Hasta cuándo se debe presentar este presupuesto público? Hasta el 30 de agosto. Luego se analizará, se estudiará, se debate en el Congreso y lo debe aprobar el Congreso ya hasta el 30 de noviembre. Bien, no te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.